Escucha bien lo que voy a decirte. Hay un salmo que cargabas en tu memoria desde niño, un salmo que tu abuela te enseñó, que tu mamá musitaba en la cocina mientras guisaba, que escuchaste en algún velorio, en alguna boda, en algún momento de crisis donde alguien lo leyó en voz alta y tú sentiste que el aire se movía diferente. Y ese salmo lo conoces de memoria, lo puedes recitar dormido, lo puedes repetir sin pensar. Pero escúchame bien, y esto es lo que nadie te ha dicho. Conocerlo de memoria no es lo mismo que llevarlo contigo. Repetirlo con los labios no es lo mismo que habitarlo con el alma. Y ahí, justo ahí, en esa distancia entre recitar y habitar, entre saber y creer, entre pronunciar un versículo y entregarte a él con todo lo que eres, ahí es donde se ha estado escondiendo la bendición que llevas años esperando. Hoy vamos a hablar de ese salmo, del Salmo 23, pero no como lo has escuchado antes, no como poesía, no como consuelo de funeral, no como decoración en una pared. Hoy vamos a leerlo como lo que realmente es un contrato espiritual con el Dios del universo, una declaración de guerra contra la escasez, una promesa viva que, si la llevas contigo, no en el bolso, no en el bolsillo, sino tatuada en la médula de tu fe, el favor de Dios, no tendrá otra opción más que perseguirte. Literalmente, perseguirte. ¿Sabes a qué hora estás escuchando esto? No me refiero al reloj, me refiero al momento de tu vida, porque no llegaste a este mensaje por accidente. Nadie llega por accidente a una palabra que Dios preparó para él. Y si estás aquí, si este mensaje apareció en tu pantalla precisamente hoy, es porque hay algo que Dios quiere mostrarte que tiene que ver con la provisión, con el dinero, con la abundancia que has pedido en oración y que sientes que nunca termina de llegar. Y antes de que sigas leyendo el problema en tu cuenta bancaria, antes de que vuelvas a hacer el cálculo de lo que entra y lo que sale, necesito que te detengas un segundo, necesito que respires, porque lo que Dios tiene para ti en los próximos minutos no es una fórmula mágica, no es un truco, no es una superstición de poner el salmo debajo del colchón o pegarlo en la puerta con cinta adhesiva. Lo que Dios tiene para ti hoy es una revelación. Y las revelaciones cambian vidas, no las decoran, las cambian. Permíteme llevarte a una escena. Son las 3 de la madrugada, estás en tu cama, pero no estás durmiendo. Tienes los ojos abiertos mirando el techo y en tu cabeza hay una calculadora que no se apaga. Deudas, rentas, facturas, la luz, el agua, la despensa que ya no alcanza. Tus hijos duermen en el cuarto de al lado y tú estás ahí en silencio porque no quieres que te escuchen pensar. No quieres que nadie vea esa cara que pones cuando sientes que el mundo se está cerrando. Y en medio de ese silencio, casi sin querer, casi como un reflejo aprendido desde la infancia, tus labios empiezan a moverse solos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo dices completo. Y cuando terminas, el techo sigue igual, las deudas siguen igual, eh, la cuenta bancaria sigue igual. Y entonces viene el pensamiento más traicionero que puede entrar a la mente de un creyente. ¿Para qué sirve esto si nada cambia? ¿Te ha pasado eso? No me respondas con vergüenza, respóndeme con honestidad. Porque esa pregunta, ese pensamiento de madrugada, no es blasfemia. Es el grito de un alma que creyó, que confió, que esperó y que no entiende por qué el cielo parece estar en silencio. Y
quiero que sepas algo antes de seguir avanzando. Dios escuchó ese pensamiento, lo vio en tu mente antes de que te atrevieras a formularlo con palabras, y no se enojó contigo, no te abandonó, no te quitó la palabra de la boca. Al contrario, hoy mandó este mensaje para ti. Y si vas a escucharme, necesito que decidas algo en este momento. No te estoy pidiendo que des un salto de fe enorme. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más difícil al mismo tiempo. Te estoy pidiendo que estés dispuesto a que lo que sabes de memoria se convierta esta vez en algo que te cambie por dentro. Dispuesto a que la palabra que llevas años recitando te encuentre esta vez con el corazón abierto en lugar de con el corazón blindado. Porque Dios no necesita tu perfección para obrar, solo necesita tu disposición. Pero hay algo que tenemos que resolver juntos, algo que no se puede saltar, algo que no se puede evitar si de verdad queremos entender por qué el Salmo 23 tiene el poder que tiene. Y ese algo tiene nombre. Se llama la brecha de la fe. La brecha de la fe es ese espacio invisible, ese abismo silencioso que existe entre lo que declaras con la boca y lo que crees con el corazón. Es el lugar donde viven todas las oraciones que pedimos, pero que en el fondo dudamos que serán respondidas. Es el lugar donde guardamos las promesas de Dios con una etiqueta que dice ojalá en lugar de amén. Y mientras esa brecha exista, hermano, mientras esa grieta esté abierta en tu fe, todo lo que declares, todo lo que recites, todo lo que pongas en tu bolso o en tu cartera o en tu ropa interior, será solo papel. Quiero que entiendas esto. No estoy hablando de que tu fe sea pequeña. Estoy hablando de que tu fe ha sido herida. Y hay una diferencia enorme entre la fe pequeña y la fe herida. La fe pequeña puede crecer con una semilla. La fe herida necesita primero ser sanada. Y Dios sabe eso. Dios lo sabe mejor que tú. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te respondió algo y de todas formas no le creíste? Piénsalo. ¿Cuántas veces llegó la provisión justo a tiempo y tú dijiste fue una casualidad? ¿Cuántas veces se abrió una puerta inesperada y tú la llamaste suerte? ¿Cuántas veces Dios puso exactamente lo que necesitabas en el camino y tú lo recibiste con una mano y con la otra mano seguiste preocupándote como si nunca hubiera llegado? Ahí está la herida, ahí está la raíz. Y esa raíz tiene historia, tiene rostro, tiene fecha, tiene nombre, porque nadie nace con la fe herida. La fe herida se construye con el tiempo, ladrillo por ladrillo, decepción por decepción. Fue aquella vez que oraste con todo lo que tenías y la respuesta no llegó como esperabas. Fue aquella vez que confiaste en alguien que decía hablar en nombre de Dios y te falló. Fue aquella vez que sembraste de corazón y la cosecha nunca apareció. Y tu alma, que es sabia aunque a veces dolorosa, aprendió a protegerse, aprendió a no creer demasiado, aprendió a mantener distancia entre la promesa y la expectativa para no volver a caer desde tan alto. Y esa defensa, esa armadura que te pusiste para no volver a ser lastimado, se convirtió en la pared que hoy está bloqueando la provisión que Dios quiere derramar sobre ti. No te estoy culpando, te estoy describiendo, porque entender dónde está la herida es el primer paso para dejar que Dios la toque. Mira, en el libro de los Números, capítulo 13, hay una historia que me parte el corazón cada vez que la leo. Moisés mandó a 12 espías
a explorar la tierra prometida. 12 hombres, misma misión, mismo territorio, misma tierra. Y 10 de ellos regresaron diciendo, la tierra es buena, sí, pero nosotros somos como langostas comparados con los gigantes que hay ahí. No podemos. 2 de ellos, Caleb y Josué, regresaron diciendo, la tierra es buena, sí, y Dios ya nos la dio, podemos. ¿Sabes qué vieron los 12? Lo mismo. ¿Sabes qué diferencia había entre los 10 y los 2? No era la vista. Era el lente con el que miraban lo que veían. Los 10 se midieron a sí mismos contra el problema, los 2 se midieron a sí mismos contra la promesa. Y ahí, en ese detalle, en ese pequeño pero devastador detalle, se decidió el destino de toda una generación. Pero fíjate en algo más que muy poca gente nota de esa historia. Los 10 espías que regresaron con el mal informe no eran cobardes, no eran malas personas, no eran incrédulos de nacimiento. Eran hombres que habían visto el Mar Rojo partirse, que habían caminado sobre tierra seca donde antes había abismo, que habían comido el maná que caía del cielo cada mañana, habían visto milagros con sus propios ojos. Y aún así, cuando llegaron frente a los gigantes, lo que vieron en el espejo fue su propia pequeñez en lugar de la grandeza de su Dios. Eso es exactamente lo que pasa cuando la fe está herida. No es que no hayas visto obrar a Dios, es que los gigantes del presente borran la memoria de los milagros del pasado. Y entonces vuelves a empezar desde cero, desde el miedo, desde la calculadora de las 3 de la mañana, como si Dios nunca hubiera hecho nada por ti. ¿Con qué lente estás mirando tu situación económica hoy? ¿Te estás midiendo contra el problema, contra la deuda, contra la escasez, contra lo que falta? ¿O te estás midiendo contra la promesa? Porque si el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo salir agua de una roca en el desierto, el que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas, si ese Dios dice en su palabra que Él es tu pastor y que nada te faltará, entonces o estás parado en la promesa o estás parado en el problema. Y no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Aquí está el punto de quiebre. Aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta desde el altar. El problema no es que Dios no haya hablado. El problema es que llevamos años escuchando la voz de Dios con los oídos del trauma, con los oídos de la pobreza que vimos de niños, con los oídos de la humillación que vivimos cuando alguien nos dijo que éramos demasiado pobres, demasiado insignificantes, demasiado poca cosa para merecer abundancia. Y esas voces, las de la abuela que decía, el dinero no es para nosotros, las del padre que enseñó con su silencio que la escasez era inevitable, las de la cultura que canonizó la pobreza como virtud espiritual. Esas voces se metieron en tu teología sin que te dieran permiso. Y ahora lees, nada me faltará con la voz de quien no espera que sea verdad. Escúchame, quiero que escuches esto con todo tu ser. La pobreza no es una virtud. La escasez no es santa. La carencia no es una señal de humildad espiritual. Dios no glorifica el sufrimiento económico de sus hijos. Dios no quiere que estés mirando el techo a las 3 de la mañana preguntándote cómo vas a pagar la renta. Eso no es fe probada. Eso es fe herida que todavía no ha recibido la sanidad que necesita. Y mira, sé lo que estás pensando ahora mismo. Lo sé porque es el pensamiento que aparece siempre en este momento del mensaje. Estás pensando, pero ¿qué hay de los que sufrieron por amor a Dios? ¿Qué hay de los apóstoles que murieron sin tener nada?
¿No dijo Jesús que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos? Buena pregunta. Una pregunta honesta merece una respuesta honesta. Jesús no condenó la riqueza. Jesús condenó la idolatría del dinero. Condenó hacer del dinero un dios. Condenó la riqueza que endurece el corazón, que ciega los ojos a los pobres, que se convierte en el amo en lugar del siervo. Pero ese mismo Jesús que dijo eso, también dijo en Juan 10, versículo 10, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia, no sobrevivencia, no apenas suficiente abundancia. Y el contexto de ese versículo no es el cielo, es la tierra, es ahora, es hoy, es la vida que estás viviendo en este momento. No hay contradicción en la Biblia entre la santidad y la prosperidad cuando la prosperidad es fruto del pacto, no del egoísmo. Cuando Abraham fue bendecido, Dios le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. La bendición no terminaba en Abraham, fluía a través de él. Y así es como funciona la bendición de Dios en una vida rendida. No se acumula, se desborda, no se atesora con las manos cerradas, se multiplica con las manos abiertas. Ahora quiero que leas conmigo algo. Quiero que lo leas como si fuera la primera vez en tu vida que lo ves. Abre la Biblia o ábrela en tu mente en Deuteronomio 8, versículo 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. ¿Lo escuchaste? No dijo conténtate con lo poco, no dijo trabaja duro y quizá alcances, no dijo aguanta que en el cielo habrá suficiente. Dijo, Él te da el poder para hacer riquezas. El poder, la capacidad, el don para hacer, no para recibir como limosna, para hacer, para construir, para producir. Y, y todo eso para confirmar su pacto. ¿Y cuál es su pacto? Es el mismo que David conocía cuando escribió el Salmo 23. Es el mismo que vivía en cada palabra de ese poema que aprendiste de niño. El pacto de un Dios que se comprometió a ser tu pastor, tu proveedor, tu guía, tu protector. No un Dios lejano que te observa desde arriba a ver si sobrevives. Un pastor. Y un buen pastor no deja que ninguna de sus ovejas pase hambre. Eso sería una vergüenza para el pastor, no una prueba para la oveja. Pero hay algo más, porque el Nuevo Testamento no vino a borrar esa promesa, vino a elevarla, vino a desbordarse sobre ella. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, no conforme a tus méritos, no conforme a tu historial de obediencia, no conforme a cuántas horas hayas orado esta semana, conforme a sus riquezas. Y las riquezas de Dios no tienen fin, son infinitas, son ilimitadas, son tan vastas que la mente humana ni siquiera tiene una categoría para medirlas. Y él dijo, de ahí es de donde va a suplir lo que a ti te falta. Entonces dime, ¿qué es más grande? ¿Tu deuda o su depósito? Y no me respondas rápido, quédate con esa pregunta. Porque esa pregunta tiene la capacidad de reorganizar toda tu vida espiritual si la dejas trabajar. Si tu deuda parece más real que su depósito, es porque has estado mirando demasiado el extracto bancario y muy poco el trono de la gracia. Y no te condeno por eso.
La vida es real. Las facturas son reales. El dolor de no alcanzar es real. Pero Dios también es real y su provisión es tan real como tu necesidad. Las dos existen al mismo tiempo. La pregunta es, ¿a cuál le estás dando más espacio en tu corazón? Siéntate conmigo un momento, porque aquí es donde el mensaje cambia de tono. Aquí es donde bajo la voz. Aquí es donde ya no te hablo como predicador, sino como alguien que también ha estado en el piso. Hay momentos en la vida donde la fe no se siente como una llama encendida. Se siente como una brasa que apenas tiene calor. Y en esos momentos, lo último que necesitas es que alguien te grite desde el púlpito que no tienes suficiente fe. Lo que necesitas es que alguien se siente a tu lado y te diga, Dios no te ha soltado. Aunque tú lo hayas soltado a Él, Él no te ha soltado a ti. ¿Sabes cómo es la gracia de Dios? Te voy a contar una imagen que nunca he podido olvidar. Imagínate un río caudaloso, profundo, que viene de las montañas y fluye hacia el mar. En las orillas del río hay piedras enormes, algunas tan pesadas que ni 10 hombres podrían moverlas. Y esas piedras llevan años ahí, siglos quizás, inmóviles, frías, pesadas. Pero el río no para. El río no dice, esta piedra no merece mi agua. El río no desvía su curso para evitar a las piedras que están en el camino. El río simplemente fluye, rodea la piedra, la toca, la suaviza, la limpia, y con el tiempo esa piedra que parecía imposible de mover termina siendo arrastrada por la corriente. Así es la gracia de Dios contigo. Tú puedes llevar años siendo una piedra en la orilla, fría, dura, llena de heridas que se convirtieron en corteza, llena de decepciones que se convirtieron en escepticismo. Y Dios no te está gritando desde lejos que te muevas. Dios está fluyendo sobre ti, tocándote, rodeándote, suavizando todo lo que se endureció hasta que llegue el momento en que la corriente sea tan grande que no puedas quedarte quieto, hasta que la gracia sea tan poderosa que ya no tengas excusa para no avanzar. Ese es el Dios del Salmo 23. No el Dios que juzga desde el trono, el Dios que camina contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero que te detengas en esa palabra, me pastoreará. Activo, presente, continuo. No me pastoreó una vez cuando era joven y luego me dejó solo. No me pastoreará si me porto bien. Me pastoreará. Ahora, hoy, en este momento exacto de tu vida donde sientes que el camino se ha cerrado, y fíjate en el detalle de los pastos delicados. En el Medio Oriente antiguo, donde David creció cuidando ovejas, encontrar pasto delicado en el desierto no era automático. El pastor tenía que conocer el territorio. Tenía que saber dónde crecía la hierba fresca, a qué hora del día había sombra, dónde estaban los manantiales escondidos entre las rocas. Un pastor que no conocía su tierra dejaba a sus ovejas comer pasto seco y beber agua estancada. Un buen pastor los llevaba a lo mejor que había disponible, aunque costara trabajo llegar hasta ahí. Y eso es lo que Dios hace por ti. No solo te promete que habrá pasto, te promete que Él mismo te va a llevar a donde está el mejor pasto, que Él conoce el terreno de tu vida mejor que tú, que Él sabe dónde está la oportunidad que todavía no puedes ver,
que Él conoce la puerta que todavía no se ha abierto, pero que ya tiene tu nombre escrito. Y su trabajo, su compromiso de pastor es llevarte hasta ahí. David no escribió ese salmo desde la prosperidad. Eso es algo que muy poca gente sabe. David escribió el Salmo 23 desde el desierto, desde la huida, desde los años en que Saúl lo perseguía, y él dormía en cuevas y comía lo que encontraba y no sabía si iba a amanecer vivo al día siguiente. Y en medio de todo eso, en medio de la escasez real, tangible, palpable, David encontró a un pastor y ese pastor le bastó. ¿Puedes ver lo que estoy señalando? David no esperó a tener el banco lleno para declarar que nada le faltaba. David declaró que nada le faltaba en medio del momento donde más le faltaba. Y eso es lo que separa la fe que funciona de la fe que solo adorna la pared. Piénsalo así. Hay dos tipos de agricultores. El primero planta cuando hay lluvia, cuando el cielo está cargado de agua, cuando la tierra está húmeda, cuando el clima favorece la cosecha. Y ese agricultor a veces cosecha y a veces no, dependiendo de las estaciones. El segundo agricultor planta en seco, planta cuando el suelo está duro, planta cuando no hay ni una nube en el cielo, planta cuando todos a su alrededor le dicen que está loco por sembrar en esa tierra y en esa temporada. Y ese agricultor, el que siembra en fe, el que siembra antes de ver el agua, ese es el que cosecha cuando los demás todavía están esperando que llueva. La fe que funciona no describe lo que ya tienes. La fe que funciona llama las cosas que no son como si fueran. Lo dice Pablo en Romanos 4, versículo 17. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él nos enseñó a hacer lo mismo, a pararnos en medio de la escasez y declarar: nada me falta, porque mi pastor es el Señor y Él no tiene ovejas famélicas. Ahora, quiero hablarte del versículo que cambió todo para mí. El versículo que hace que el Salmo 23 no sea solo un poema hermoso, sino una declaración financiera, una profecía de bendición, un contrato firmado con la sangre del Hijo de Dios. Es el versículo 5. Escúchalo, escúchalo despacio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Lo sentiste? ¿No dice que Dios preparó la mesa después de que los enemigos se fueron? ¿No dice que esperó a que todo estuviera tranquilo para servirte? Dice: en presencia de tus angustiadores, con los problemas mirando, con las deudas ahí paradas, con las personas que dudaron de ti todavía en el cuarto. Dios te pone una mesa, te sienta, te sirve, te unge y hace que tu copa rebose. Quiero que entiendas lo que significa que Dios te unja la cabeza con aceite. En la cultura de David, la unción con aceite no era decorativa. Era una señal de consagración, de separación, de propósito divino. Cuando Samuel ungió a David como rey, no lo ungió porque ya tuviera el palacio listo, lo ungió porque Dios lo había elegido mientras todavía estaba en el campo cuidando ovejas. La unción llegó antes que el trono. La declaración llegó antes que la manifestación. El aceite tocó la cabeza de David cuando su vida todavía no lucía como la de un rey. Y eso mismo está pasando contigo ahora mismo. Dios te está ungiendo en medio del proceso, en medio de la espera,
en medio de lo que todavía no tiene forma. No esperes a estar coronado para recibir la unción. La unción es lo que te lleva a la corona. Eso es lo que significa llevar el Salmo 23 contigo. No es un talismán, no es un amuleto, no es magia, es una declaración de alianza. Es decirle a Dios cada mañana: yo confío en que tú eres mi pastor. Yo confío en que tú preparas mesa aun cuando todo a mi alrededor dice que no hay lugar para mí. Yo confío en que mi copa va a rebosar, no porque yo lo merezca, sino porque tú lo prometiste. Y cuando llevas esa declaración en el corazón, cuando la llevas de verdad, no como un verso aprendido, sino como una convicción que te sostiene, desde adentro empiezan a pasar cosas, no de un día para otro, no siempre como tú lo tenías planeado, pero empiezan a pasar cosas, puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir. Personas que no tenían ninguna razón para ayudarte te llaman por teléfono. Oportunidades que no buscabas aparecen justo cuando más las necesitabas. No porque hayas puesto el salmo en el bolso, sino porque el salmo vive en ti. Hay una diferencia enorme entre cargar un papel y ser portador de una promesa. El papel puede perderse, el papel puede mojarse, el papel puede arrugarse y volverse ilegible, pero la promesa de Dios grabada en tu corazón no se pierde, no se moja, no se arruga, no se borra, porque Dios mismo la guarda. Dice en Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios que sale de su boca no regresa vacía. ¿Y cuál es la palabra que salió de su boca hace 3000 años y que sigue sonando hasta hoy en este momento en tu oído? El Señor es tu pastor, nada te faltará. Esa palabra no ha regresado vacía. Está cumpliendo su propósito ahora mismo, en ti, hoy. Y hay algo que quiero que veas que quizá nunca habías notado en este salmo, porque el Salmo 23 no habla solo de provisión material, habla de restauración. Versículo 3, confortará mi alma. En el hebreo original, la palabra que se usa para confortar es shuv, y shuv significa literalmente hacer volver, restaurar a su lugar original. Regresar algo a lo que fue antes de que fuera dañado. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Significa que Dios no solo quiere darte lo que te falta, quiere devolverte lo que te fue quitado. No solo quiere suplir tu necesidad presente, quiere restaurar todo lo que el tiempo, el dolor, la traición, la enfermedad, el fracaso y la mentira te robaron. Todo lo que perdiste en el camino, todo lo que dejaste atrás porque sentiste que ya no tenías fuerzas para cargarlo. Todo lo que alguien tomó de ti sin pedirte permiso. Dios dice, yo lo restauro, yo lo hago volver, yo soy el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera, de la milésima, porque mi misericordia no se agota con tus errores ni con tus caídas. Ahora quiero pedirte algo, y cuando te pido esto, te lo pido como alguien que te ama, como alguien que no tiene nada que ganar con tu obediencia, sino que simplemente quiere verte caminar en la plenitud que Dios diseñó para tu vida. Quiero que hagas algo hoy, no mañana, no el lunes. Hoy. Lo primero, cierra los ojos y antes de que hagas cualquier otra cosa, antes de revisar el banco, antes de leer las noticias, antes de que el mundo te llene otra vez con su ruido y su ansiedad, dile a Dios en voz alta: Señor, hoy elijo creerte, no porque haya entendido todo,
no porque haya resuelto todo, sino porque tú dijiste que eres mi pastor y yo elijo pararme sobre esa promesa, aunque el mundo entero me diga que no. Eso es lo primero. Elegir creer, no esperar a sentirlo, elegirlo. Lo segundo, identifica la voz que más te ha mentido sobre el dinero. ¿Cuál es la creencia que tienes grabada en el inconsciente que te dice que la abundancia no es para ti, que no mereces más de lo que tienes, que pedir a Dios por prosperidad es egoísta, que la pobreza es más espiritual que la riqueza? Identifícala, dale nombre y luego llévala a la palabra, ponla frente a frente con lo que Dios dice y déjala morir ahí en el contraste, en la luz de la verdad. Lo tercero, empieza a hablar diferente sobre tu situación. No estoy hablando de negar la realidad, estoy hablando de no vivir en ella como si fuera tu destino permanente. Cuando alguien te pregunte cómo estás, no respondas automáticamente ahí batallando. Responde avanzando. Dios está moviendo cosas, aunque todavía no las veas completamente, aunque todavía haya facturas sobre la mesa, aunque todavía la situación no sea lo que quieres. Habla desde la promesa, no desde el problema, porque tus palabras tienen peso, tienen dirección y van creando el camino que tus pies van a caminar. Dice Proverbios 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es metáfora, es principio, es ley espiritual. Y la lengua que declara el Salmo 23 con convicción está eligiendo vida. Lo cuarto, haz un acto de fe hoy, pequeño. No tiene que ser enorme, pero real. Da lo que tengas. Si tienes poco, da de tu poco con alegría. Porque el Salmo 23 no es solo para recibirlo, también es para sembrarlo. Y un sembrador que confía en que el Señor es su pastor no retiene la semilla por miedo. La suelta, la planta y espera la cosecha con la misma certeza con que David esperaba que la bondad y la misericordia lo seguirían todos los días de su vida. Lo quinto, y esto es quizás lo más difícil, perdona la escasez que viviste. Perdona a las personas que te enseñaron, aunque sin querer, que Dios no proveía. Perdona al padre que nunca tuvo suficiente y te transmitió ese miedo como herencia. Perdona a la madre que guardaba los billetes debajo del colchón porque no confiaba en que habría más. No los condenes. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero suéltalos. Porque mientras sigas cargando su miedo como si fuera tuyo, nunca podrás caminar en la libertad que Dios tiene para ti. La sanidad financiera empieza en el alma. Siempre. Repite esto conmigo, en silencio si estás acompañado, en voz alta si estás solo, pero dilo con todo lo que eres. Señor, hoy te creo. Creo que eres mi pastor. Creo que nada me faltará. Creo que preparas mesa para mí en presencia de todo lo que me angustia. Creo que mi copa rebosará. Creo que la bondad y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Suelto el miedo que heredé. Suelto la voz que me dijo que no merecía más. Y recibo hoy, con las manos abiertas y el corazón rendido, todo lo que tú tienes preparado para mí. No porque yo lo merezca, sino porque tú lo prometiste. Amén. Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que, ahí está, la llave más poderosa que tienes no es una tarjeta de crédito, no es un contrato firmado, no es un ahorro en el banco. Es la convicción de que el Dios que creó el universo
se comprometió a ser tu pastor, y un pastor no abandona a sus ovejas. Un pastor busca a la que se perdió, la carga en los hombros, la trae de vuelta y la cuida. El versículo final del Salmo 23 dice algo que muy poca gente lee bien. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Me seguirán? En hebreo, la palabra que se usa ahí es radaf. Y radaf no significa simplemente seguir detrás. Radaf es el mismo verbo que se usa cuando un ejército persigue al enemigo. Cuando alguien corre detrás de algo con urgencia, con determinación, sin detenerse. Dios no dijo que el bien te alcanzaría si te portabas bien. No dijo que la misericordia llegaría si cumplías todos los requisitos. Dijo que te perseguiría. Como un ejército te persigue, con fuerza, con determinación, sin parar. ¿El bien de Dios te persigue? La misericordia de Dios te persigue. La bendición de Dios te persigue. Y cuando un ser humano entiende eso, no solo lo escucha, sino que lo entiende con todo su ser, ya no puede caminar igual, ya no puede mirar la vida desde el mismo lugar, ya no puede despertar por la mañana sintiendo que está solo en una batalla que no puede ganar, porque hay un ejército de gracia que lo sigue todos los días de su vida. Y el salmo termina con una imagen que me sacude cada vez que la leo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No dice, visitaré la casa del Señor de vez en cuando tenga un problema. Dice, moraré, habitaré, viviré ahí. La abundancia de Dios no es un destino al que llegas una vez y del que luego te vas. Es una morada, es un hogar, es el lugar desde donde vives, desde donde operas, desde donde miras el mundo. Cuando el Señor es tu pastor, la abundancia no es un evento, es tu dirección permanente. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, algo que siento que Dios quiere que escuches directamente, sin rodeos, sin adornos. Tú no eres una excepción a las promesas de Dios. No eres el caso especial que Dios decidió dejar fuera. No eres el nombre que no está en la lista. Eres exactamente el Hijo por quien Dios mandó a su Hijo. Eres exactamente el nombre que está escrito en la palma de sus manos. Y la promesa del Salmo 23 fue escrita para ti, tanto como fue escrita para David. Tanto como fue escrita para cada alma, que en estos 3000 años la ha leído en un momento de desesperación y ha encontrado en ella el oxígeno para seguir. Hoy es tu momento, no el próximo año, no cuando arregles todo lo que está roto, no cuando seas mejor persona, hoy, justo como estás, con las deudas que tienes, con los miedos que tienes, con la fe herida que tienes. Hoy Dios te tiende la mesa. Hoy unge tu cabeza con aceite. Hoy hace rebosar tu copa. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces hay algo que te pido que hagas ahora mismo. Toma unos minutos en silencio y aplica lo que Dios te habló en este mensaje. No pases a otra cosa todavía. Siéntate un momento con lo que se movió en tu corazón mientras escuchabas. Dale espacio a Dios para que termine la obra que empezó hoy en ti. La revelación que no se digiere no cambia nada. La palabra que entra por los oídos y sale directo a la actividad del día siguiente se pierde como semilla en camino pedregoso. Dale raíz hoy, dale silencio hoy, dale un corazón dispuesto hoy.
Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, si sientes que Dios habló específicamente a tu situación, compártelo. No como religión, compártelo como lo que es. Una carta que Dios escribió para alguien que tú conoces y que también lleva años mirando el techo a las 3 de la mañana sin saber que hay un ejército de gracia persiguiéndolo. Deja que esta palabra llegue a donde tiene que llegar. Y sabe esto, lo que Dios tiene para tu vida no termina aquí. Hay más. Hay profundidades de la palabra que todavía no has explorado. Hay revelaciones que Dios está guardando para ti, preparadas, listas, esperando el momento exacto en que estés listo para recibirlas. Sigue buscando, sigue hambriento, sigue viniendo, porque el Dios que preparó esta mesa para ti hoy ya tiene la siguiente puesta. La bondad y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. No algunos días. No los días buenos. Todos los días. Todos los días. Ve y recíbelo.